En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar permanentemente con el corazón puesto en Dios. De verdad que vale la pena poder chatear todos los días con el Señor. Él está cerca de nosotros y está cerca cuando nosotros de verdad le abrimos nuestro corazón de par en par. Y se lo abrimos para escuchar lo que Él nos dice. El texto de la carta a los Hebreos propuesto para hoy nos dice, miren, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. La palabra de Dios es viva porque Dios es vida, porque Él nos ha llamado a la vida humana, pero también nos ha llamado a la vida de hijos suyos. Qué formidable poder decir somos la familia de Dios. Y esa palabra que nos llama a la vida es una palabra eficaz, es decir, lo que el Señor Dios dice, esa es la verdad definitiva. Lo que el Señor Dios pronuncia, esa palabra produce lo que el Señor nos está diciendo. Pero a veces entonces nos cuesta trabajo aceptar totalmente que lo que Dios nos está diciendo es la verdad y nada más que la verdad, y que Él nunca nos engaña. Y esta palabra de Dios es penetrante como espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta lo profundo de nuestros tuétanos y llega hasta lo íntimo, no solamente de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. Por eso, el estar atento a la palabra de Dios, el escucharla todos los días, el meditarla en la oración, esa palabra de Dios nos va transformando, nos va acercando cada día más y más a Dios. Pero cuando nos acercamos más a Dios, al mismo tiempo nos sentimos más cerca de las otras personas. Por eso es muy importante estar atentos a la palabra de Dios. Y al estar atento a las palabras de Dios, andar con mucho cuidado. El Señor mismo nos lo advierte. Habrá constantes falsos profetas. El demonio conoce la palabra de Dios muy bien y el demonio se vale de muchas personas para hacernos caer, inclusive haciéndose de la palabra de Dios. Acordémonos cuando el Señor va al desierto, el demonio sale a tentarlo y lo hace mostrándole textos tomados del Antiguo Testamento, de la Sagrada Escritura. Para el pueblo judío, la Torá, que es los salmos, los profetas. Y entonces el Señor también le responde al demonio con la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros pudiésemos también tener siempre en la mente y en el corazón algún texto bíblico para poder conversar con otras personas y ayudarles a comprender que Dios nunca miente, que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios penetra todo nuestro ser, que la palabra de Dios definitivamente nos va cada día más y más reconstruyendo para hacer de nosotros la mejor obra de arte salida de las manos de Dios. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví,
muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús le dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. El Señor Dios nos cuenta San Marcos en el capítulo 2 que continúa en su vida pública. Jesucristo es Dios, por eso Él camina no solamente a la orilla del lago como nos lo dice ahora el texto, sino que Él todavía camina todos los días a nuestro lado. Y Él camina para estar con nosotros, para acompañarnos día a día. Qué bueno poder tener siempre una idea en la mente, una idea muy clara. La idea que Mama Margarita, la mamá de San Juan Bosco, le decía constantemente a sus hijos cuando los tenía pequeños en la casa: hijo, Dios te ve. Pues Dios todos los días nos ve, por eso camina a nuestro lado. Y el Señor que camina por la orilla del lago estaba seguido de mucha gente. Cuando nosotros a través de estos medios escuchamos a Jesús, es porque estamos caminando con Él. San Lucas, en el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, nos recuerda que a la primera comunidad cristiana también se le llamaba el camino. O sea, la iglesia es el camino. Por lo tanto, si nosotros de verdad con fe estamos en la iglesia y nos comprometemos cada día más y más en el camino de nuestra fe, entonces quiere decir que estamos caminando con el Señor Jesús, como esta cantidad de gente que iba con Él mientras Él les iba enseñando. Caminemos permanentemente con el Señor y entonces escuchemos atentamente todo lo que Él nos enseña. Va de camino y cuando va entrando al pueblo ve una oficina con un aviso: oficina de los impuestos. Y observa, y al fondo está, detrás del escritorio, está Leví, conocido también como Mateo, hijo de Alfeo. El Señor Jesús lo mira, le sonríe y le hace una señal: ven. Mateo se levanta en su oficina, se acerca al Señor y escucha que Jesús le invita a seguirlo. Seguramente él pudo haber dudado en algún momento, pero ¿cómo? ¿A quién voy a seguir? ¿Por qué será conveniente dejar mi trabajo? Y una vez que él hubo reflexionado concienzudamente, una vez que hubo dialogado con el maestro, entonces él renuncia a su trabajo de cobrador de impuestos. Todo cobrador de impuestos en este pueblo de Israel en tiempo de Jesús es visto como un pecador público. Por lo tanto, Leví, Mateo, es considerado un pecador. Él, dejando su trabajo, entregando todo, comienza a seguir a Jesús. Pero aquel día Jesús va a la casa de Mateo a cenar. Y en la mesa se encuentra con publicanos y pecadores, amigos de Mateo, claro que sí, pero mal vistos por todo el pueblo. De tal manera que cuando Jesús y sus discípulos entran a la casa de Mateo a compartir una comida, inmediatamente empiezan
los fariseos a criticarlo. Pero ¿cómo es posible que Jesús de Nazaret se siente con los pecadores públicos? De tal manera que Él sencillamente ha ido preparando el camino para lo que les va a decir al final del texto de hoy. Por eso ha llamado a Mateo, se sienta con pecadores y publicanos a la mesa, y cuando los otros le critican, Jesús sencillamente responde: no son los sanos los que tienen necesidad del médico. Por eso, en algunos momentos de la historia, los médicos iban recorriendo calles, veredas, pueblos, buscando a los enfermos para ofrecerles su servicio y así poderlos curar. Dice Jesús: yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues todos nosotros, de alguna manera, somos pecadores. La iglesia que está formada por hombres, la iglesia es santa y pecadora. La iglesia es santa porque Dios es santo. La iglesia es santa porque Él nos invita a nosotros a ser santos. Por eso Juan Pablo II no se cansaba de decirle a los jóvenes: no les dé miedo ser santos. Pues igual, qué bueno que a nosotros hoy no nos dé miedo ser santos. El Señor ha venido a buscar a los pecadores. Y la iglesia es pecadora porque está integrada también por nosotros, seres humanos. Y nosotros, desde el momento en que vamos comprendiendo la vida, estamos inclinados a cometer equivocaciones, a cometer pecado. El pecado es una realidad presente en el mundo, de muchísimas maneras. Pecado entonces es maltratar a una persona. Pecado es aprovecharme del erario público cuando soy funcionario del Estado. Pecado es maltratar a la familia física, psicológicamente. Pecado es todo lo que nos afecte, todo lo que conscientemente, con total libertad, hagamos, y al hacerlo o al decirlo o al no hacerlo o al no decirlo, perjudicar a otras personas o perjudicarnos a nosotros mismos. Por eso hacemos parte de la iglesia, porque el Señor ha venido a buscar a los pecadores y nos llama a nosotros, para que caminando con Él, escuchando sus enseñanzas, las acojamos y las pongamos en práctica. Poniéndolas en práctica y amando sus enseñanzas, pues vamos creciendo entonces en el camino de la santificación. Qué bueno es el Señor, y vale la pena estar atentos para que Él entonces nos siga alimentando con su palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que la Santísima Virgen María y el Señor Dios te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.